Entre bestias salvajes, flechas envenenadas, caníbales y ríos caudalosos, partieron en busca del mítico país de la canela. ¿Existió alguna vez? Bosques de canela en la inmensa Amazonía. Los descubrieron. ¿Hacia dónde los llevó esta aventura? Me encuentro en el convento de Santo Domingo. Esto es Daniel en la historia. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la historia. Hoy les contaré la inalcanzable canela. Datos de la canela existen desde hace casi 4.000 años de antigüedad. Un producto muy valorado. Su lugar de procedencia y de origen sería Ceilán, hoy Sri Lanka. Y desde ahí iniciaría la ruta hacia países árabes. Cuando llegó a Constantinopla, inició la distribución en toda Europa. Se cuenta que el monarca Felipe II recaudó toda la canela cuando su hijo, el príncipe Carlos, enfermó. Y las propiedades medicinales las tiene hasta el día de hoy. Además, la canela fue usada para preservar alimentos y para la perfumería. Se cuenta que el rey Salomón, el rey de los judíos, todo su vestuario derrochaba fragancia con esa especia. Además, los hebreos la usaban para sus inciensos, los egipcios para embalsamar sus muertos y los romanos para sus vinos. Cuando llegan los conquistadores a estas lejanas tierras, sabían de estas propiedades y de este valor de la especia de la canela. Es por ello que después de la conquista llega a sus oídos sobre bosques de canela. Es así como Gonzalo Pizarro iniciaría una expedición hacia el país de la canela, mucho más allá de los Andes, en la inhóspita Amazonía. Para ello recaudó más de 2.000 nativos. Imagínense, más de 2.000 nativos, 200 hombres, 100 caballos y animales domésticos, entre ellos chanchos y llamas. Así iniciaría su viaje. La expedición partió de Quito. Recordemos que Quito pertenecía a la gobernación de Nueva Castilla, así se llamó antes de ser el virreinato del Perú. Una expedición espectacular que atravesó valles, páramos helados y además cuestas muy peligrosas. Pero en el descenso hacia la selva tampoco les fue muy favorable, porque las lluvias torrenciales y el calor, además de la humedad, empezó a debilitar al ejército, pero sobre todo los ánimos se extinguieron cuando se terminaron las provisiones. Los animales domésticos se terminaron y para saciar el hambre cuando el estómago les rugía, sacrificaron a sus caballos y a sus animales de caza. Francisco de Orellana se uniría a la expedición de Gonzalo Pizarro. Él salió después y le dio el encuentro. Encontró a un Gonzalo Pizarro debilitado. Gonzalo Pizarro le encargaría que siga, pero para buscar provisiones. Construyeron un bergantín, el San Pedro, para luego así transportar con mayor facilidad a los enfermos. Francisco de Orellana se dirigió por los ríos y luego acamparía, llegaría a un poblado, los Aparia. Los Aparia les dieron de comer, los alimentaron. Sin embargo, Orellana no regresó donde Gonzalo Pizarro. Al contrario, él intuía que Gonzalo Pizarro le daría el encuentro. Más adelante, Gonzalo Pizarro lo acusaría de traidor. Nunca sabremos si Francisco de Orellana pensó en traicionarlo. Lo que él alegó después es que no podía regresar porque estaría
en contra de la corriente. Es así como luego Orellana construiría un segundo bergantín, al que llamó Victoria. Dentro del grupo de la expedición de Francisco de Orellana se encontró Fray Gaspar de Carvajal de la Orden Dominica. Fray Gaspar de Carvajal, natural de Trujillo, Extremadura, llegaría a Lima en el año de 1537 y se establecería aquí, en el Convento Santísimo del Rosario, hoy Convento de Santo Domingo. Fray Gaspar de Carvajal, todo un personaje, hombre de letras, erudito, defensor de los derechos de los nativos y también aventurero. Fray Gaspar de Carvajal se encargaría de escribir y narrar todo el periplo en la expedición de Orellana. Los días posteriores que viviría Francisco de Orellana serían un torbellino de aventuras, un aquí incierto, un allá prometedor. Ya no sería más el lugarteniente de Gonzalo Pizarro, por el contrario, se convierte en el jefe y capitán de la expedición con 80 hombres. Descendería por el río Coca, luego por el río Napo, para ingresar a un río ancho y caudaloso. Se encontrarían con nativos con pectorales de oro y con orejeras de oro. Siguiendo por la navegación, también se van a encontrar con tribus salvajes que los van a correr con arco y con flecha. Asimismo, también van a encontrar otras tribus amigables que les van a brindar tortugas, huevos de tortugas y hasta yuca para que se alimenten. Por el otro lado, a Gonzalo Pizarro lo acompañaba la fatalidad y el hambre. Ese zigzagueante, denso y exuberante río los llevaría por tribus no muy amigables, como aquellos que los atacaron con flechas envenenadas, cubiertos con piel de caimán, manatíes y tapires. Avanzando por la Amazonía se van a encontrar con caníbales. Asimismo van a llegar también a Machiparo, en la mítica Omagua, donde los nativos se aplanaban la frente. Gaspar de Carvajal también va a escribir de su puño y letra que era tan denso este río que no se divisaba la orilla opuesta. Y es así también como se van a encontrar con la desembocadura de un río de aguas negras, al que llamarían Río Negro, nombre que subsiste hasta el día de hoy. Mientras más se adentraban a la selva, la aventura y la travesía se volvía sin igual. Y la exaltación del viaje llega cuando se enfrentan a las mujeres guerreras, mujeres que lideraban tribus, se enfrentaron a los españoles. Y no es mitología, porque Gaspar de Carvajal lo atestigua. Incluso en una de sus líneas afirmaría que 7 mujeres cayeron en manos de los españoles y que él perdería un ojo. La capitana guerrera de esta tribu se llamaba Conori. Aquel exuberante río los llevaría al primer estuario. Así es, donde se confluyen las aguas de la desembocadura del río con las aguas del mar. Francisco Orellana por fin va a desembocar en el mar del Atlántico y se va a dirigir a lo que hoy serían las costas de Venezuela. Francisco de Orellana jamás descubrió el país de la canela y mucho menos el dorado, tema que lo veremos en un próximo reportaje. Pero aquel río grande sería el río Amazonas y lo bautiza con ese nombre en honor a las mujeres guerreras
que salieron a su encuentro. Claro, evocando a las amazonas griegas. Así es como Francisco de Orellana en aquella travesía descubre en febrero de 1542 el río Amazonas. Por su lado, Gonzalo Pizarro jamás alcanzó el olor de la canela. Entró a Quito en harapos y moribundo con un puñado de sus hombres. Esa travesía de ida y vuelta le duró casi año y medio. Fray Gaspar de Carvajal escribió en sus crónicas todas las peripecias y aventuras y lo llamaría Relación del nuevo descubrimiento del Río Grande. Un hombre con un espíritu aventurero, misionero y sobre todo protector de los naturales. Nos vemos en la próxima cuando entremos en la historia.